Bueno, pues seguimos editando WordPress, seguimos editando en este tutorial, en este curso que estamos realizando de WordPress en Civicos Networking, seguimos preparando lo que son justamente las entradas. Hemos visto en el capítulo anterior cómo se componen, cómo funcionan, cómo se trabajan este tipo de elementos de WordPress y bueno, habíamos dicho que en esta parte del editor vamos a trabajar directamente con el editor de la entrada. Bueno, el editor de la entrada realmente bueno es un editor que muy parecido al editor del Word, por ejemplo, o cualquier otro editor de cualquier tipo de editor de texto, pero tiene la característica de que nos permite manejar información, ¿no? Nos permite añadir links, nos permite añadir vídeos, nos permite añadir ficheros de audio, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, pues según la plantilla que estemos cargando, nos permitirá elementos más avanzados o elementos menos avanzados. Ya estudiaremos más adelante cómo funcionan este tipo de elementos, ¿no? que son añadidos, que se le ponen al propio editor de WordPress, ¿no? Bueno, en principio vamos a ver las funciones más básicas a la hora de editar una entrada, ¿no? Bueno, pues estamos en la entrada, en la misma entrada que estábamos en el capítulo anterior, tal y como la hemos dejado. Y bueno, ahora mismo vamos a movernos, vamos a crear texto normalmente. Bueno, pues para crear texto sencillamente colocarnos encima sin formato y empezar a teclear, ¿no? Hola, esto es un texto. Esto es un texto sin formato. Texto sin formato lo que nos permite pues teclear libremente, ¿no? Cuando tecleamos un texto sin formato, es decir que arriba nos aparece párrafo directamente, lo que va a suceder es que el texto va a tomar la personalidad que tenga la plantilla. Es decir, cuando en WordPress cargamos una plantilla, esta plantilla va a contener todo el código necesario para decirle al WordPress cómo va a mostrar el texto, en qué modalidad. Es decir, o sea que tampoco tenemos que movernos demasiado ni complicarnos la vida demasiado, puesto que normalmente WordPress va a someterse a lo que diga la plantilla. Si estamos trabajando con una plantilla en un momento determinado, bueno, aquí lo podemos ver, por ejemplo, estamos trabajando con una plantilla en un momento determinado, al cambiar de plantilla, lógicamente cambiará el tipo y el estilo de texto con el cual hemos utilizado, precisamente para que se unifique su diseño con la plantilla que estemos utilizando en ese momento. Bien, volviendo otra vez al editor, bueno, podemos, como cualquier editor, las funciones más básicas, ¿no? Esto es negrita, pues para colocar un texto en negrita sencillamente lo marcamos y le damos a la B que tenemos arriba, que nos señala que es negrita. Así haremos lo mismo con la cursiva, haremos lo mismo con el tachado. Si queremos colocar un texto en tachado va a mostrarse perfectísimamente, ¿no? Ok, bueno. Podemos crear listas, por ejemplo, esto es una lista. Pongo 2 puntos y empiezo a enumerar. Puedo colocar las listas por puntos o puedo colocarla con número. Voy a colocarla por puntos, por ejemplo, ¿no? Punto 1, punto 2, etcétera, etcétera. Y así vamos generando la lista que nos interesa. En el último punto, si quiero salirme de la lista, le vuelvo a dar a intro y nos salimos de la lista. Algo tan sencillo. Bueno, las citas son muy importantes dentro de WordPress. De hecho, realmente WordPress en sus orígenes fue un programa que estuvo diseñado para hacer notas de prensa. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algún elemento que puede ser la cita. Voy a marcarlo y coloco, esto es una cita remarcable. Entonces, selecciono el texto y le digo que esto es una cita. Ya él me lo va a colocar en un formato específico en donde puedo yo pues ver esto de una manera especial, tal y como diga la plantilla. Simplemente lo he marcado para que aparezca de esa manera, ¿no? Bueno, voy a colocarme ahora aquí debajo, salgo de lo que es la cita porque ya terminé de decir la cita. No se olviden de cerrar el botón y vuelvo otra vez al margen izquierdo. Bueno, pues en este punto yo voy a poner texto justificado, pues texto a la izquierda, a la derecha y texto centrado. Vamos a hacerlo, ¿no? Selecciono el texto, tan sencillo como cualquier editor. Este va a la izquierda, se lo digo. Este va a la derecha. Vemos como el texto se desplaza hacia la derecha. Y texto centrado. Texto centrado se coloca, pues, lógicamente, centrado. Vale.
Muchas personas me han preguntado el ancho del editor de texto si tiene que ver con el ancho de la página. Bueno, nosotros en la web, cuando estamos dentro de lo que es el post de la entrada, normalmente no es bueno sobrepasar un ancho de 600 píxeles, porque evidentemente en el lado derecho, donde estoy marcando ahora mismo con el ratón, solemos encontrar un menú que ya crearemos en el momento adecuado, ¿no? Lo veremos en un tutorial más adelante. Entonces, no es bueno preparar sobre todo cuando vamos a subir imágenes o cuando vamos a montar vídeos, que supere un ancho de 600 píxeles. Yo suelo trabajar en 500, 550 para dejar un poquito de margen a los lados por si hay algún cliente que esté mirando la página y tenga una pantalla más pequeña, una pantalla antigua, entonces para que no tenga problemas siempre intento no llegar al límite, ¿no? Entonces pues eso es un poco, ¿no? Aquí vemos un espacio de escritura muchísimo más ancho, ¿no? Bueno, tenemos una manera de solucionar este pequeño problema, ¿no? Nosotros podemos mover exclusivamente a lo alto y a lo ancho si queremos ver el post de una manera más amplia. Tengo la posibilidad de moverlo en la esquina inferior, aquí donde estoy marcando con el ratón, en la esquina inferior derecha de lo que es el área de edición. Yo puedo subir y bajar por si necesito tener más espacio para escribir y poder hacer un artículo en mejores condiciones. Si escribo naturalmente, evidentemente pues aparecerá pues el texto partido tal y como diga la plantilla en el espacio que me deje aquí la plantilla a la hora de teclear. Muy bien. Bueno, lo siguiente que podemos colocar son enlaces. Vamos a ver los enlaces que podemos insertar dentro de WordPress. Voy a poner pues una web, visita mi web, ¿vale? Y ahí voy a poner aquí pues por ejemplo recetas de cocina. Entonces aquí en recetas de cocina, aquí está la R, que siempre meto yo letras de más. Aquí en recetas de cocina vamos a colocar un enlace. Bueno, para colocar un enlace, sencillamente lo que tenemos que hacer es marcar la zona donde queremos que vaya. Y aquí arriba en el siguiente botón vamos a decirle que queremos insertar o editar un enlace. Bueno, WordPress en este momento pues me oscurece todo lo que es el área porque tenemos que enfocarnos en esta parte y yo pongo pues mienlace.com, ¿no? Y le puedo poner un título, pues el título puede ser este es mi enlace, haz clic en él para verlo, por ejemplo, para verlo. El título es lo que colocamos que queremos que se visualice cuando pasamos el ratón por encima del enlace, para que la gente vea un poquito si queremos colocar algo y la gente el visitante pueda ver de qué se trata sin necesidad de entrar en el lugar, ¿no? Pues lo podemos colocar. Así de fácil se coloca un enlace. Si queremos que se abra en una ventana nueva, para que se mantenga detrás la ventana de nuestro blog, pues sencillamente marcamos esta casilla y automáticamente podemos lanzarlo para lo que es una ventana nueva, ¿no? Que se abra y que deje la nuestra donde está para que el visitante pueda volver a nuestra web. En cambio, si queremos enlazar a un contenido que ya existe dentro de WordPress, esto es una característica nueva en las últimas versiones, simplemente tenemos que marcarlo y pincharlo y automáticamente podemos enlazarlo a otro artículo. Esto viene muy bien cuando estamos haciendo referencias a la hora de hacer un artículo, o si vamos a insertar una tabla de contenido, o si vamos a hacer cualquier artículo que contenga referencias a otros artículos que hayamos hecho previamente. Es bastante potente en este sentido, por la sencilla razón de que nos permite marcar de un solo clic automáticamente el enlace sin tener que estarnos complicando la vida para publicarlo. Bueno, yo voy a dejar aquí el enlace externo, al que he puesto mienlace.com, tal y como habíamos hecho al principio, y bueno, añado el enlace, de tal manera que ya me aparece subrayado y marcado de color azul por defecto, aunque en la página web ya se va a marcar de una otra manera. Si quiero modificar el enlace, pues tan sencillo, es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es simplemente colocarnos encima de cualquiera de las letras del enlace, o bien también lo podemos marcar. Yo recomiendo marcarlo para que no haya confusiones. Y vuelvo otra vez a decirle insertar, editar enlace. Aquí volvemos a crearlo, ¿no? Volvemos a modificarlo y lo colocaremos como nosotros queramos, tan sencillo. En cambio, si quiero eliminar el enlace, pues le damos al botón siguiente. Automáticamente al pinchar aquí el enlace desaparece por arte de magia, ¿no? Es así de simple, ¿no? Muy bien. Bueno, otra de las partes que más se suele utilizar en el WordPress, por ejemplo,
es el hecho de poder colocar una intro y automáticamente ocultar el texto que viene a continuación, ¿no? Bueno, voy a copiar un texto para tener alguna referencia, un artículo cualquiera que encuentre en el periódico para poderlo ver. Vamos a buscarlo. Y bueno, aquí tengo el texto. Voy a, por ejemplo, ya que estamos hablando de una receta de pasteles de fondant, pues vamos a borrar todo esto, si les parece, ya que lo tenemos aprendido. Y voy a copiar el artículo que tengo yo en la memoria, ¿no? Bueno, aquí está el artículo. Esto es una receta normal y corriente. Y bueno, simplemente vamos a trabajar con este texto, un texto cualquiera. Muy bien, pues entonces para ver la etiqueta que tenemos a continuación, la etiqueta más, lo que les decía, hay muchas personas que quieren poner una pequeña introducción y quieren dejar el resto del texto para cuando entremos en el artículo. Entonces vamos a ver el efecto que hace esta etiqueta, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a hacer es actualizar para que aparezca en nuestro blog. Lo actualizamos en el lado derecho, esperamos un poquito y automáticamente ya queda actualizado. Tan pronto esté, tan pronto nos lo va a mostrar. Y nos vamos acto seguido a lo que es la web para ver el artículo ya actualizado. Muy bien, aquí tenemos, como pueden ver, estamos viendo el artículo, lo estamos viendo a nivel completo, es decir, estamos viendo todo el artículo, ya que el formato de esta plantilla, por ejemplo, no ha dicho que sea así, con lo cual vemos que llega un punto en que se parte, porque es la propia plantilla la que está partiendo el contenido, ¿no? Si queremos ver más, pues lógicamente entramos en receta de pasteles y vemos ya el artículo tal y como nosotros lo hemos diseñado, ¿no? Entonces esto es muy importante. Pero ocurre lo siguiente. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos otra vez al inicio. Si yo quisiera, por ejemplo, ver el artículo, que se marcara nada más que este primer párrafo y dejar estos dos párrafos siguientes sin marcar. Es decir, que aquí no apareciera todo el artículo, sino nada más que el primer párrafo. Vamos a ver cómo utilizamos la etiqueta más. Pues muy bien, hemos dicho que quiero guardar el primer párrafo. Aquí lo tengo. Pues lo que hago sencillamente es en la línea siguiente hago el espacio y marco con la etiqueta más, de tal manera que me va a aparecer una pequeña barrita que aquí me pone more, que me indica que en la portada se va a mostrar solamente este pequeño resumen, el resto va a quedar oculto hasta que no abramos el artículo. Bueno, vamos a ver si es verdad y salimos de la duda. Bueno, pues estamos actualizando. Vamos a refrescar esta página, decimos otra vez home, y vemos que en este momento el artículo se va a recortar bastante. Y aquí vemos el artículo ya resumido, ¿no? O sea, aquí estamos viendo ya lo que es realmente el primer párrafo del artículo que tal y como hemos decidido partirlo con lo que es la etiqueta more. En cambio, si entramos en el artículo, pues veremos los tres párrafos que habíamos hecho, una manera de poder ordenar un punto y decir hasta qué lugar queremos partir el artículo en la portada para que se vea correctamente. Muy bien. Bueno, pues siguiente punto que vamos a estudiar, esto, bueno, aquí tenemos una botonera que nos dice si queremos editar este artículo en modo pantalla. Tenemos la posibilidad de corregirlo ortográficamente, podemos activar el corrector en cualquier idioma que tengamos disponible dentro de WordPress para corregir el texto y que aparezca sin fallos de ortografía. Lo que decía, ampliarlo a pantalla completa, y aquí la posibilidad de mostrar la hilera inferior de botones, ¿no? Donde tenemos, bueno, pues distintos formatos de párrafo. Tenemos por aquí, por ejemplo, podemos ponerlo con título 1, título 2, tal y como hacemos en cualquier texto normal a la hora de trabajar, ¿no? Si queremos texto subrayado, si lo queremos, bueno, con una alineación completa. La alineación completa, si vamos a trabajar con la alineación completa, esto quiere decir que mantiene el mismo margen. Voy a marcar el texto para que se vea. Quiere decir que mantiene el mismo margen perfectamente ordenado, pero no todos los navegadores de internet admiten esta función, con lo cual, bueno, si la quieren poner, la pueden hacer, pero no siempre, sepan que no siempre va a funcionar, ¿no? Bueno, aquí tengo la opción de cambiar, selecciono un texto y aquí tengo la opción de cambiar el color de ese texto que he seleccionado. Por ejemplo, yo voy a poner un verde oscuro, donde, bueno, pues podemos cambiar de color sin ningún problema, ¿no? Bueno, muchos navegadores suelen presentar algún que otro problema a la hora de pegar texto. Si venimos de otro lado, tenemos un documento hecho con editor de texto o con cualquier otra herramienta,
a veces puede dar problemas a la hora de pegar este texto, ¿no? Entonces, pues la manera de hacerlo es utilizando estas dos herramientas, hacerlo lo más factible a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, la mejor manera, yo voy a coger, por ejemplo, este mismo texto, lo voy a copiar, y lo que voy a hacer es decirle que lo quiero pegar en el contenido. Bueno, pues aquí tengo un editor. Le doy, por ejemplo, si es texto plano, texto sin formato, texto que yo he hecho, por ejemplo, con el blog de notas, yo puedo coger este texto, pegarlo aquí, y entonces ya él lo que hace automáticamente es que elimina todo el formato con el que pueda venir ese texto, quita las negritas, quita los saltos de página, quita todos los elementos que él puede ser que le den problemas a la hora de visualizar el artículo. Lo elimina, lo limpia y se queda solamente con el texto, de tal manera que decimos insertar y nuestro texto queda perfectamente tal y como WordPress lo va a entender mejor. Lo único que nos quedaría únicamente es hacer pequeños arreglos para que lo tengamos a nuestro gusto. Lo mismo sucede si vamos a importar un texto formateado desde el navegador Word, desde el procesador de textos Word. Lo mismo, simplemente seleccionamos el texto en Word, lo traemos aquí, lo pegamos y automáticamente este formato sí va a conservar el formato de Word, pero solamente de este programa. Vale, con lo cual si tenemos textos hechos de alguna u otra manera, el editor lo va a saber mostrar sin ningún problema, ¿no? Bueno, si yo tuviera un elemento, voy a poner por ejemplo este texto en negrita. Ok, y me viene un texto, he copiado un texto que tiene un formato que a mí no me termina de convencer. Yo lo que puedo hacer es seleccionar todo el texto que me interesa, en un momento determinado decirle que quiero borrar el formato, de tal manera que se va a adecuar perfectamente a el formato de plantilla que yo tengo. Si me ha gustado, quiero que todo el texto esté unificado y sea de la misma manera. Es la mejor manera que el texto esté sin formato, desde luego. Bueno, si queremos insertar un carácter especial, por ejemplo, yo que sé, insertar aquí debajo, yo quiero poner un copyright, por poner un ejemplo, a ver si lo encuentro, tenemos la posibilidad de hacerlo con esta llave que tenemos aquí, ¿no? Insertamos un carácter especial, le damos, lo vamos a buscar, a ver si encuentro copyright, aquí lo tengo, y ya meto el texto que yo quiera, 1995 por ejemplo, ¿no? O 99, mis cosas. Mis cosas, ¿no? Entonces ya tengo una manera de poner el texto que yo quiera, ¿no? Ok, bueno, a la hora de trabajar podemos utilizar márgenes a la hora de movernos y desplazarnos. Yo por ejemplo quiero poner este texto, lo quiero llevar un poquito más adentro, precisamente porque, bueno, estoy haciendo una composición de texto en la que a mí me interesa que el margen esté un poco más adentro. Lo puedo hacer sin ningún problema. A la hora que yo puedo, pues, construir así de algún modo lo que es el artículo de forma completa. Por ejemplo, yo tengo este texto y quiero que sea una cita, lo meto un poquito hacia adentro y ya se me convierte en cita, con lo cual ya se justifica, ¿no? Puedo echarlo para atrás, puedo moverlo como yo quiera, ¿no? Pues estas son las funciones básicas del editor de WordPress. Si nos equivocamos, podemos deshacer los cambios en cualquier momento. Por ejemplo, yo voy a deshacer lo que he hecho y vuelvo a dejarlo tal y como estaba, y lo podemos rehacer en cualquier momento, ¿no? Bueno, en el siguiente post vamos a explicar cómo insertar objetos dentro del editor de texto. Vamos a insertar imágenes, vamos a justificarlas, vamos a adaptarlas para que estén en un tamaño correcto, y también vamos a insertar vídeos y algunos que otros objetos que pueden ser, pues, formato flash y todo este tipo de cosas, lo vamos a insertar dentro del navegador. Así que tomamos un pequeño descanso y retomamos con el siguiente capítulo del curso de WordPress aquí en Civicon Networking. Muchas gracias y hasta ahora.